Muy bien. Hermano, le invito, busquen su Biblia, como les decía el día jueves, le animé a que pudiesen estar leyendo el capítulo 7 de Eclesiastés, porque hoy día íbamos a retomar el estudio bíblico allí, ¿no? Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Hoy vamos a retomar juntos el estudio de este hermoso libro, pero también debo entender que es posible, ¿no? Que después de un mes en misiones, hablando de misiones, un mes donde hemos entendido nuestra responsabilidad personal, pero también nuestra responsabilidad general como iglesia, personal como individuo, general como iglesia, de ser parte de las misiones. Probablemente tengamos medio olvidado, ¿no?, de qué veníamos hablando en Eclesiastés. Ahora, para poder entender bien, para poder recordar bien, creo que es bueno volver a pensar un poquito en el bosquejo sugerido que tenemos de Eclesiastés. Porque el bosquejo sugerido que tenemos de Eclesiastés nos posiciona en el lugar del libro en que estamos. Entonces creo que es bueno hacer eso. Y para eso creo que es bueno recordar primero cuál es el título, ¿no es cierto?, o el tema central del libro. Y hemos dicho que el título o el tema central del libro es la búsqueda de lo supremo. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Básicamente está escribiendo acerca de cómo es que él buscó lo supremo, lamentablemente, fuera de Dios. ¿Se acuerda? Por eso que hemos dicho que este libro tiene este carácter un tanto depresivo, que de pronto es un tanto contradictorio, porque expresa cosas que son a veces difíciles de comprender para un creyente fiel, pero tiene que mirarlo a la luz de la vida y los últimos años particularmente de Salomón, cuando su corazón fue inclinado tras dioses ajenos por la gran cantidad de mujeres que él tuvo. Entonces, cuando usted piensa en eso, puede entender de alguna manera el por qué este carácter un tanto depresivo de Salomón. Claro, porque Salomón está describiendo su experiencia lejos de Dios, no su experiencia viviendo una vida en plena comunión con el Señor. Ahora, él buscó lo supremo por medio del experimento personal. ¿Se acuerda? Lo vimos capítulo 1 y capítulo 2. Lo buscó por medio de la observación general, capítulo 3, capítulo 5, al capítulo 5. Pero también lo hizo por medio de la práctica moral, capítulo 6 y capítulo 7. Y justamente en ese punto, en esa sección es que nos encontramos en este momento. Terminamos, justo antes de comenzar con el mes de misiones, terminamos con el capítulo 6. Y yo no sé si usted recuerda, pero concluimos lo siguiente. El acumular riquezas, el amontonar bienes materiales, no es necesariamente sinónimo de la bendición del Señor. El acumular riquezas, el acumular bienes materiales de manera vacía, no necesariamente es la bendición del Señor. No sé si recuerda, pero yo le dije en algún momento que aún el impío prospera en este mundo. O sea, muchas veces nosotros miramos y vemos y decimos, pero ¿cómo puede tener tanto si es tan malo? Bueno, porque a veces, o muchas veces, la forma de reunir, de acumular, justamente no es la forma correcta, ¿no? El impío acumula justamente porque es impío. Porque engaña, porque estafa, en fin. Y probablemente todos nosotros podríamos pensar o que alguien se nos venga a la mente, ¿no? Algún impío que conoce, que ha acumulado y acumulado en función de engaños, de estafas, de hacer malos negocios para otros, porque para ellos siempre son muy buenos negocios. Entonces, el acumular riqueza no es necesariamente sinónimo de la bendición del Señor. Pero cuando usted empieza a leer en el capítulo 7, usted se dará cuenta que hay una contradicción. Y la contradicción es que aún en la adversidad, aún en la tristeza, aún en el dolor, podemos ver la bendición del Señor. Y la prosperidad no es sinónimo de la maldición, y la prueba, la angustia, la adversidad no es sinónimo de la maldición del Señor. Hoy vamos a empezar a estudiar este capítulo. Por cuestión de tiempo no podemos leer, no vamos a estudiar todo el capítulo.
Vamos a leer simplemente o vamos a estudiar simplemente algunos versículos. Pero solo para dar contexto, ¿no? Vamos a leer ahora no hasta el final, sino hasta el versículo 14. Entonces le quiero animar que por favor busquen su Biblia y vamos a leer Eclesiastés capítulo 7 desde el verso 1 hasta el verso 14. No vamos a estudiar los 14 versículos, estaríamos, ahí rompo el récord, ¿no? Pero sí vamos a estudiar un poco menos. Déjeme leer para usted lo que dice la palabra del Señor. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del justo, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque el escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra, y le pedimos que usted hable a nuestros corazones por medio de ella, conforme a nuestra necesidad. Exhórtenos, anímenos, aliéntenos, corríjanos. Lo pedimos con humildad, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Déjeme terminar simplemente citando el versículo 14, que es un versículo clave para entender esta sección del capítulo particularmente. ¿Por qué? Porque el versículo 14, en un sentido, es la conclusión de los primeros 13 versículos. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muchas veces, hermanos, nosotros nos cuestionamos sobre las adversidades. Y muchas veces cuestionamos el origen de la adversidad. A nosotros nos cuesta pensar, nos cuesta creer que Dios permita que nosotros pasemos por cosas malas, porque Él es un Dios bueno. Entonces, si Él es un Dios bueno, Él no puede permitir, no puede ser que Él esté permitiendo que yo esté viviendo una situación mala. Si Él es un Dios bueno, ¿por qué permitió que mi madre se muriera cuando yo tenía 12 años? Fue mi reclamo por meses, por años, ¿no? Dios, ¿por qué te la llevaste si yo la necesitaba más que tú? Eso fue lo que hizo que yo me rebelara contra Dios en los años de mi adolescencia. Eso fue lo que hizo que yo estuviese lejos del Señor completamente en los años de mi adolescencia. Cuestionarme, ¿por qué? ¿Por qué te la llevaste? Y ese era mi reclamo. Yo por lo menos una vez a la semana durante los primeros años y probablemente una vez al mes durante los años siguientes le reclamaba, ¿no? Y reclamaba contra Dios y estaba enojado contra Dios diciéndole eso. ¿Por qué te la llevaste? Yo la necesitaba más que tú. Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué permitiste esto, algo tan malo en mi vida? Bueno, hermano, déjeme decirle, ¿no? El día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En la adversidad hay un propósito. En la prueba, en la dificultad, hay un sentido, hay una razón. Y nosotros, más que cuestionar a Dios, la bondad de Dios,
la benignidad de Dios, debemos confiar en la soberanía de Dios, que aún en la adversidad tiene un propósito para con nosotros. ¿Sabe qué es interesante cómo comienza este pasaje? Porque este pasaje comienza a partir de una palabra, ¿no? Que primero establece la superioridad de algo sobre otra cosa, pero también establece la comparación entre cosas. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Con qué palabra? Mejor. Mejor. Y sabe que es interesante, ¿no? Porque en los primeros 3 versículos se va a repetir la palabra mejor 4 veces, donde se establece esta superioridad de una cosa sobre otra, pero también se establece una comparación de aquello con lo otro. Mire qué es lo que dice, ¿no? Mejor, ¿qué cosa? Es la buena fama que el buen perfume. Esa es la primera, ¿no? La segunda, ¿qué es? Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. La tercera cosa, ¿qué es? Mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y lo último, mejor el pesar que la risa. Ahora, pareciera, ¿no?, que Salomón, o pareciera que a Salomón le gusta la muerte. Pareciera que a Salomón le gusta más el llanto que la alegría. Porque él dice que eso es mejor que lo otro, ¿no? Pero en realidad no es así. Déjeme explicar y déjeme con usted poder estudiar un poquito acerca de esto. Mire cómo comienza la primera comparación, verso 1. Mejor es la buena fama. ¿Qué cosa? Que el buen ungüento. Mejor es la buena fama. Otras versiones dicen mejor es el buen nombre. Mejor es la buena reputación. Vale decir, la manera en que alguien es visto por otros. La manera en que alguien es conocido y aún reconocido por otro. Pero interesantemente, la forma en que es conocido y reconocido no necesariamente cuando está presente, sino particularmente cuando está ausente. Cómo la gente nos recuerda cuando no estamos presentes. Eso es. Y Salomón dice esto, ¿no? Es mejor cómo la gente te recuerda. Ahora, lo contradictorio es, ¿qué es lo mejor, no? ¿Mejor sobre qué? ¿Sobre qué cosa dice? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Qué será ungüento? Bueno, usted sabe, probablemente lo más antiguo, esto es una palabra más antigua, ¿no? Yo recuerdo y sé lo que es porque soy más antiguo. ¿Ah? ¿Del 1960? No, no, soy posterior a eso. No soy tan antiguo. Después vamos a hablar. Ahora, déjeme decirle, ungüento, interesantemente, en otras versiones, este mismo pasaje, esta misma palabra, en otras versiones, por ejemplo, la NBI, dice que es mejor la buena fama o la buena reputación que el buen perfume. Yo no diría, a ver, pero Salomón, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que es mejor la buena reputación que el buen ungüento, que el buen perfume? ¿Qué tienen que ver los perfumes acá? Hermano, hermanas. Pues los hermanos no son muy de perfume, las hermanas sí. ¿Qué determina la calidad de un perfume? ¿Ah? El precio, no es el precio. No es el precio. ¿Sabe qué o no? ¿Qué dijeron ustedes? Ah, Rodrigo Flaño. Lo había anotado. Alguien dijo la fijación. Eso es lo que determina la calidad de un buen perfume, la fijación, cómo se fija en la piel de una persona. Ahora, ¿qué es la fijación? ¿Cuánto tiempo ese aroma perdura en una persona?
Eso es. Eso es. ¿Cuánto tiempo perdura el aroma del perfume en una persona? Hay gente que, insisto, ¿no? Gente que sabe, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no tengo buen pH, entonces no se fija. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¿Ah? O tengo un pH muy ácido, no se fija bien. Hermano, por favor, preste atención a esto. Salomón sabía de perfumes. Como rey sabía de perfumes. Sabía cuánto costaba la fabricación de un perfume. De hecho, en el mismo libro de Eclesiastés hay un texto que es muy interesante. Mire, avance un par de hojas. Capítulo 10, verso 1. Y mire lo que dice este texto. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabe lo que está diciendo el rey Salomón, no? Salomón conoce acerca de la fabricación de perfume. En la antigüedad, las esencias se guardaban en frascos y debían ser cuidadas con mucha delicadeza, porque cualquier cosa que le cayese a la esencia hacía que se descompusiera, que agarrase un mal olor. Por eso que él dice, ¿no? En el capítulo 10, verso 1, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Porque si al perfumista se le llegaba a quedar el frasquito con la esencia abierto y le caía una mosca, se perdía eso. Y eso, para que un perfume pudiese desarrollarse, demandaba no de días, no de semanas, no de meses, a veces de años. Entonces él hace una comparación bien interesante, ¿no? Me estoy adelantando al capítulo 10, pero hace una comparación bien interesante. Porque dice así, como uno puede cuidar un perfume por años y se puede echar a perder por algo tan pequeño como una mosca muerta, uno puede cuidar una reputación por años, puede cuidar el testimonio por años, y ese testimonio se puede perder por una pequeña locura. ¿Sabe lo que dice Salomón cuando dice mejor es la buena fama que el buen ungüento, no? Él está diciendo lo siguiente: un buen perfume que tiene una buena fijación, va a durar ese aroma en la piel de la persona que lo lleva por un tiempo. Pero en algún momento va a desaparecer ese aroma. Pero la buena reputación, la buena fama de una persona perdura, aún más allá que el perfume. Aún más allá de lo que dura la fijación de un perfume. Y es más, perdura aún más allá de la muerte. Y alguien me podría decir, pero pastor, ¿de dónde sacó que perdura más allá de la muerte? Bueno, porque es el hilo conductor de las comparaciones que siguen más adelante, ¿no? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el buen perfume. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, seamos honestos, hermano. El día del nacimiento de una persona es importante, ¿no? Uno lo recuerda, uno lo celebra. Vamos comprando torta y dependiendo comprando globitos, vela, serpentina. ¿Se compran esas cosas todavía o no? Serpentina, chaya, ya no tanto, ¿no? Tú calladito. Se compra, ¿no? En mi época, a pesar de que yo no tomaba, se hacían chocolate. No que se hicieran barritas de chocolate, sino chocolate para tomar. ¿Ah? Esa cosa, ¿no es cierto? Y algunos dicen, rico, a mí no me gusta. ¿No? Yo tengo problema con la leche, entonces no. Bueno, se celebra el día del cumpleaños, ¿no? El día del nacimiento de una persona. ¿Y el día de la muerte? Se recuerda, pero no se celebra. Yo no conozco a nadie que para celebrar el día de la muerte el papá de la mamá compre una torta. No, vamos a hacer una fiesta porque vamos a recordar la muerte de la mamá, del papá. Probablemente las familias se juntan, ¿no? Ahora quiero decir una cosa, generalmente se juntan los primeros años, después se empiezan a espaciar. Mire, hermano, después de casi 40 años
Quiero decir una cosa, en los 40 años probablemente hay días, más de algún 28 de mayo yo lo he pasado por alto, sin recordar el día, sin tener noción de qué día es. He estado tan ocupado, que he olvidado que ese día, yo recuerdo que fue el día que murió mi mamá. Lo digo a veces con pesar, a veces con vergüenza. Un día estaba enseñando algo en la facultad y le dije a los muchachos, ¿no? a los alumnos, estábamos conversando, y le dije, yo sé que mi papá murió un 9 de febrero, pero no me acuerdo de qué año. Yo no sé de qué año. Tenía la fecha, tengo el día, recuerdo el día, olvidé el año. Por otro tipo de circunstancias, simplemente se borró de mi memoria el año. Bueno, y Camila, que estaba en clase, ella buscó y me mandó el mensaje, ¿no? Y me dijo, de tal año, no me acuerdo ahora tampoco cuándo. Pero ¿por qué lo recordaba ella y no yo? Porque ese mismo año ellos se casaron. Pero si no, yo no tendría, yo no lo recordaría, ¿no? Sin embargo, Salomón dice algo extraño, ¿no? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Creo sinceramente, porque en el día de la muerte de una persona que ha vivido dignamente su vida para el Señor, hay buenos recuerdos, hay buenas memorias, hay buena fama. ¿Se ha fijado que no hay muerto malo? Todos los muertos son buenos. Los que estuvieron en el funeral de mi padre probablemente recordarán que ese día, dentro de las muchas cosas que se dijeron, se hablaron de las virtudes de mi papá, pero también se hablaron de los defectos. Y para mí era extraño, yo estaba dirigiendo el funeral, ¿no? El servicio en el funeral. Y quiero decirle una cosa, no fue incómodo. No es que yo terminé el funeral ese día y salí con ganas de buscar a mi primo que había hablado de mi papá para ir a arreglar cuentas con él. No, era como, bueno, él habló y reflejó y mostró, graficó la vida de mi papá, po, con luces, con sombras. ¿Sabe por qué? Porque en el nacimiento tenemos muchas expectativas por delante. Pero en el funeral tenemos el recuerdo de una realidad. Por eso que es importante, por eso que es mejor. En un sentido, Salomón está diciendo mejor, más valioso es el día de la muerte que el día del nacimiento. Moisés, cuando escribe el Salmo capítulo 90, que es un salmo que nos recuerda el contraste entre la eternidad de Dios y la mortalidad del hombre, concluye en uno de sus textos diciendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, al final de nuestros días, cuando estemos llegando al final de la vida, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Por eso que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Sigue Salomón hablando y en el versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y la casa del luto es literalmente el lugar donde se desarrolla, ¿no es cierto?, un funeral, a diferencia de la casa del banquete, que es un lugar donde hay fiesta continua. Ahora, ¿dónde prefiere estar usted? Sinceramente. ¿A usted le gusta ir a la casa del luto? ¿O prefiere ir a la casa de la fiesta, del banquete? Sinceramente. A mí me gusta más ir a la casa de la fiesta, ¿no? Pero con el tiempo hemos aprendido que es más necesario ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 12, verso 15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, es interesante porque Salomón dice una cosa en el verso 2.
¿Por qué es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? En el verso 2 nos dice la respuesta, ¿no? Porque dice que al final ese es el lugar, o ese es el fin de todos nosotros. Todos nosotros en algún momento llegaremos a la casa del luto. Si es que el Señor Jesucristo no viene primero por nosotros, su iglesia, antes de que nosotros muramos, todos nosotros tenemos como destino la casa del luto. Nos guste o no nos guste, ¿no? ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso es un destino fijo. Nosotros vamos hacia ese lugar. Vamos hacia la muerte. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Suena como extraño esto, ¿no? El que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sabe cuál es la idea? El que vive piensa en esto. ¿Y por qué? Porque pensar en la muerte nos hace reflexionar acerca de la vida. Pensar en la muerte nos hace recordar esta vida. Y hermano, déjeme decirle lo siguiente. Como hijos de Dios, como hijos del Señor, nosotros tenemos que pensar en esta vida. ¿Y cómo estamos viviendo esta vida? Si la estamos viviendo dignamente como el Señor lo merece. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 4, verso 1, ¿no? Y le dice que debemos andar como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Y la dignidad ahí tiene que ver simplemente no con que tengamos un grado honorífico, un grado honroso, no. La dignidad tiene que ver con equilibrio, con que seamos en la práctica lo que somos en la teoría. Eso es. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, 2 de Corintios capítulo 5, verso 15, hablando del Señor Jesús, y va a decir lo siguiente: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensar en la muerte, hermano, nos hace reflexionar acerca de la vida y de cómo estamos viviendo la vida. Hasta acá hemos visto que mejor es la buena fama que el buen ungüento. Hemos visto que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero también hemos visto que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Verso 3. Verso 3. Mejor, más valioso es el pesar que la risa. Leía un comentario que hace el doctor Charles Riley respecto de este pasaje. Y él dice lo siguiente, literalmente, lo escribí literal. La tristeza podría tener un efecto beneficioso, ya que equilibra la risa con la seriedad. ¿Es malo reír? No, no es malo reír. ¿Sabe lo que es malo? Andarse riendo siempre por cualquier cosa y por cualquier tontera. No ser capaz de enfrentar las cosas importantes con la seriedad de vida. No poder conversar con alguien sin que ese alguien tome todo a la chacota. Eso es malo. Eso es malo. Salomón dice que es mejor el pesar que la risa. Y quiero de nuevo decir esto, no es que Salomón sea un hombre amargado. No es que Salomón sea un hombre enojón, que le molestaba la risa, no. Pero Salomón había entendido en su experiencia personal que todas las cosas tienen un momento y tienen un tiempo. ¿Se acuerda que en Eclesiastés capítulo 3, verso 4 dice que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de endechar y un tiempo de bailar? ¿Sabe, entiende lo que es el concepto endechar? ¿Sabe lo que es una endecha o endechar? ¿No? Antiguamente, porque ya no es tan común, pero antiguamente cuando moría una persona se contrataban lloronas. ¿Sabe lo que eran las lloronas, no?
gente que iba a llorar. Eso es, literalmente. Se le pagaban a mujeres para que fueran al funeral a llorar. Porque esa era una forma de mostrar cuán bueno era el muerto, ¿no? Entre otras cosas. Porque había gente sufriéndolo, llorándolo. Estas mujeres que eran contratadas para ir a llorar a un funeral, lo que hacían era endechar. Estar continuamente recordándole a la gente que murió tal persona. Y tal persona era tan buena. Y tal persona hacía tal cosa. Ahora, ¿en todos los funerales se podrían contratar lloronas? No. Generalmente, ¿quién podía contratar llorona? Gente que tenía plata. Y, por favor, no se malentienda, no estoy hablando de luchas de clases sociales, ¿no? No se malentienda, por favor. Si alguien está mirando por ahí, que no diga que estoy haciendo una lucha en este sentido. No es así. Hay gente con plata que es buena, y es muy buena. Pero hay gente con plata que es muy mala. Ya hasta en los funerales de esos que eran muy malos, contrataban lloronas, ¿no? Para llorar a este muerto tan bueno, que en la práctica no lo había sido tanto. Salomón dice, ¿no? Mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el pesar que la risa? Según el texto. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Y sabe lo que significa ahí literalmente enmendar? Corregir. Hacer bueno. Porque con la tristeza del rostro se hace bueno el corazón. Pase nomás. Adelante, aquí hay asiento. Porque con la tristeza del rostro se hace bueno el corazón. Se corrige el corazón. ¿Cuál corazón? Ese corazón que solo piensa en burlarse de todo, sin vivir la vida de manera seria, de manera correcta. Hermano, es extraño el inicio de este capítulo, porque nos recuerda esta realidad, esta verdad de la adversidad, esta realidad de la prueba, del dolor, de la muerte. Pero déjeme recordarle simplemente esto para concluir, porque no hay mucho más que decir. Déjeme recordarle simplemente, o concluir recordándole esto simplemente. Considerar la muerte nos hace pensar en cómo estamos viviendo la vida. Y creo que esa es una buena pregunta para ir a casa. ¿Cómo está viviendo su vida? Si el Señor le llamase hoy a su presencia, ¿cómo se presentaría usted delante de Él? ¿Se presentaría con vergüenza? ¿Se presentaría con tranquilidad? ¿Cómo lo haría? Pensar en la muerte nos ayuda a valorar la vida. Vamos a orar.